La oferta de coches híbridos en torno a unos 4 metros de longitud, el llamado segmento B, el segmento de los utilitarios, ha ido creciendo poco a poco. En este segmento era el Toyota Yaris la referencia, junto con los últimos recién llegados, el Renault Clio E-Tech, también el Honda Jazz o el Mitsubishi Colt HEV. Pero en los últimos meses se ha añadido un nuevo contrincante, este que tenemos aquí, el nuevo MG3 Hybrid Plus, un coche con marca británica, construido en China, que viene a poner las cosas muy difíciles. Lo cierto es que cuando una marca lanza un coche con unas determinadas características técnicas, y el caso del MG3 es evidente porque es un modelo híbrido, que además solo se va a vender como modelo híbrido, lo que hace es atacar a la referencia del segmento, y la referencia del segmento ha sido desde hace muchos años, de hecho lo sigue siendo todavía, el Toyota Yaris. Por lo tanto, se imponía hacer una comparativa entre estos dos coches, China contra Japón. Barato contra caro. ¿Estará China ya a la altura de los productos consolidados que vienen de su vecino japonés? Pues eso es lo que vamos a intentar descubrir con este comparativo. El Toyota Yaris nació hace nada menos que 24 años, cuando se lanzó la primera generación. Aunque los primeros Yaris se vendieron solo con motor de gasolina, la introducción de la tecnología híbrida de Toyota le hizo ganar competitividad, convirtiéndose en el híbrido más vendido dentro del segmento B, el de los utilitarios. En su última generación, que data de 2020, el Yaris se ha renovado con la introducción de un motor híbrido más potente, con 130 caballos, que combina el conocido motor de 3 cilindros gasolina de 1,5 litros con un nuevo motor eléctrico de 62 kilovatios, un poco más potente que el anterior y con más par, 185 Nm. El Yaris luce una estética muy deportiva, sobre la que se ha basado nada más y nada menos que el Yaris GR. Un diseño acertado que aportó a este modelo un aire más emocional, menos funcional, y que es una de las claves de su éxito. Su rival en este comparativo, el MG3 Hybrid Plus, es un recién llegado a nuestro mercado. Viene de China bajo el emblema de la marca británica. El MG3 Hybrid Plus trae buenos argumentos para plantar cara a sus rivales. Un diseño muy europeo, atractivo y ligeramente deportivo. Un motor híbrido muy potente, el que más, 194 caballos, que logra al combinar un motor de gasolina de 4 cilindros y 1,5 litros y 102 caballos, y un motor eléctrico de 100 kilovatios, 136 caballos, más otro motor eléctrico como generador. Se vende a un precio muy competitivo, a partir de 20.740 euros la versión básica estándar, hasta 23.740 euros la versión Luxury, la que veis en este comparativo. Por su lado, el Toyota Yaris se vende a partir de 24.850 euros con el motor híbrido de 116 caballos o 28.050 euros con el de 130 y llega a los 29.800 euros PVP para la versión GR Sport Plus. Estos son precios de tarifa, no incluyen posibles promociones de la marca, tenedlo en cuenta, es decir, pueden salir algo más baratos. Por lo tanto, primera diferencia notable, el precio. El MG3 se vende entre 4 y 6.000 euros menos que el Yaris, dependiendo de la versión. Segunda diferencia, la potencia. El MG3 ofrece 194 caballos frente a los 130 del Yaris. Sobre el papel y con frías cifras, se muestra más competitivo el coche chino que el japonés. Vamos a ver si esto se traslada también a sus interiores y equipamiento. El interior, el salpicadero del Toyota Yaris siempre se ha caracterizado por ofrecer una buena sensación de espacio y de calidad de materiales, y en realidad es así. Se ve muy bien, se ve bien terminado, bien digitalizado, en este caso con dos pantallas digitales, una de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos, una de 10,5 para el sistema de infoentretenimiento, y en ese sentido están muy a la par los dos coches. También os tengo que decir que el sistema de infoentretenimiento del Toyota está un poco más trabajado que el del MG3, es un poco más completo. También la diferencia la marca el Toyota en cuanto a nivel de equipamiento. Aquí encontramos un head-up display, cosa que no encontramos en el MG3. Encontramos también un climatizador mediante diales, no a través de pantalla, y esto, queramos o no, es un coste añadido. Un sistema de carga inalámbrica y también muy importante el hecho de que tanto la conexión Apple CarPlay como la conexión Android Auto sean a través de Bluetooth, no por cable como ocurre en el coche chino. También otros detalles a nivel de conexiones. Aquí tenemos en el Yaris dos tomas USB-C, no hay ninguna toma USB-A.
Y el hecho también, es un detalle a nivel personal, que el volante sea totalmente redondo, con un aspecto muy deportivo. Creo que es mejor este volante que el del MG3, pero es un tema ya de gustos personales. Ya para acabar, solo comentaros que en comparación con el MG3, los asientos del Yaris para mí son un poco mejores, porque recogen mejor el cuerpo, tienen un mullido más firme, tienen una forma más deportiva, son muy bonitos y además son cómodos. El interior del MG3 Hybrid Plus, la verdad es que sorprende ya de un primer momento, porque se percibe una buena sensación de calidad y de buen diseño. Lo cierto es que es un diseño moderno, con dos pantallas digitales, una para cuadro instrumentos de 7 pulgadas, otra para el sistema de infoentretenimiento de 10,25, y en general, bueno, todo se ve bastante bien. Hay mucho plástico, como en el Yaris también, hay que decirlo, pero también tiene superficies blandas a media altura del salpicadero, y bueno, esto es un aspecto bastante positivo. En cuanto a equipamiento, sí que es cierto que se queda un poco detrás del Yaris, porque encontramos, por ejemplo, una toma USB convencional de las primeras y una toma USB-C. La convencional de las primeras, ciertamente, se hace extraño encontrar en un vehículo que se acaba de comercializar en el mercado, pero aquí la tenemos, y no tiene un sistema de carga inalámbrica. También vemos que hay algunos defectos de acabado, como esta tapa que tiene mucho movimiento, pero bueno, en definitiva, sí que está un poco por debajo, pero la verdad es que está también muy a nivel en cuanto a sensación de calidad percibida una vez te sientas al volante. Y en cuanto al uso del odioso piano black, pues en este caso están los dos al mismo nivel. Encontramos aquí en la parte de la consola central, que se marca bastante, se ve mucho, y también un poco también a la altura del volante y un poco para decorar esta zona de las pantallas, un poco al mismo nivel que en el Toyota. Y sí que hay una diferencia bastante marcada entre los dos, y es el hecho de que aquí el climatizador se maneja básicamente, tenemos por pantalla, tenemos una tecla de acceso directo, pero básicamente la temperatura y todo el uso del climatizador lo tenemos que utilizar a través de la pantalla digital, cosa que en el Yaris es del tipo clásico, a través de diales. El acceso a las plazas traseras de este MG3 es bueno, hay un buen ángulo de apertura y se entra bastante bien, y además hay bastante espacio entre filas. No tanta altura al techo, ya suele ocurrir en este tipo de vehículos, pero hay un buen espacio para dos pasajeros, tres no. Aquí el que viaja aquí viajará un poco incómodo porque la anchura es un poco corta. Encontramos un buen equipamiento en este MG3, encontramos bolsas en los respaldos de los asientos delanteros. Es un equipamiento que solo encontraréis en la versión tope de gama, que es esta que os estoy enseñando en el vídeo. Rejillas de ventilación, cosa que en el Yaris no encontramos, una toma USB de las primeras, no es la C, no olvidéis, y un hueco para poder dejar algún objeto. No hay reposabrazos, como en el Yaris tampoco, y en general se ven unos buenos acabados, también como en el Toyota. Hay mucho plástico, pero visualmente la verdad es que dan el pego. Para entrar en el Toyota Yaris, la primera diferencia que encontramos es que la puerta es más pequeña y hay menos ángulo de apertura, y una vez dentro, pues también encontramos bastantes diferencias, como veréis. En primer lugar, deciros que hay un poco menos de visibilidad, porque la línea de cintura es más alta. Después, ¿qué pasa? Que no tenemos, por ejemplo, aquí no tenemos la bolsa que sí tenemos en el MG3, la tenemos en el lado del respaldo del pasajero. A nivel de distancia entre filas, más o menos la misma, quizá un poco más corta en el Yaris. Altura al techo, aproximadamente igual, y anchura, pues ya sabemos que en estos coches del segmento B suele ser un poco justa. Aquí caben dos personas mejor que tres. El pasajero de la plaza central siempre viaja bastante incómodo. Y sobre todo, la gran diferencia respecto al MG3 en el Yaris es que aquí no tenemos prácticamente equipamiento para los pasajeros de las plazas traseras. Por no haber, no hay ni rejillas de ventilación, ni tomas USB-C, ni huecos para dejar ningún objeto. Por lo tanto, en este aspecto, el MG3 es claramente superior al Toyota Yaris. Y aquí tenéis los dos maleteros, un punto siempre importante en estos coches que son tan compactos, y en este caso la capacidad es prácticamente la misma, 286 litros en el caso del Toyota Yaris y 293 litros en el maletero del MG3 Hybrid Plus. El maletero del MG3 tiene unas formas muy parecidas al maletero del Toyota Yaris, es muy cuadrado, es muy profundo, y se diferencia básicamente en que tiene dos ganchos para poder
sujetar la carga, cosa que en el coche japonés no encontramos. Tenemos otro gancho aquí para poder sujetar la bolsa del súper y un hueco aquí debajo, que es una lástima que no se pueda aprovechar mejor, porque encontramos la batería y encontramos también todo lo que hace referencia al kit reparapinchazos. Y básicamente poco más. Se diferencia sobre todo con respecto al del coche japonés en los acabados, porque los acabados se ven bastante endebles, tanto en las partes laterales del maletero como en lo que hace referencia a esta bandeja del piso, una bandeja muy sencilla, muy simple, poco robusta, que yo creo que con el paso del tiempo ya veremos cómo acaba. El maletero del Yaris se ve un poco mejor terminado que el del MG3, no tanto los laterales, que también utiliza mucho plástico, que ya veremos cómo acaba con el tiempo, seguramente acaba rayado si cargamos mucho este maletero, pero sobre todo por esta bandeja, una bandeja mucho más robusta, mucho mejor acabado, que además se puede colocar en dos alturas. Lo que ocurre es que para colocarla en dos alturas el sistema es bastante complicado, no es fácil de hacer y requiere un poco de contorsionismo a la hora de colocarla, pero nos permite jugar un poco más con el espacio interior. También tenemos un hueco aquí debajo que se puede aprovechar para colocar alguna cosa, pero bueno, básicamente hay unos pequeños departamentos que están ocupados por el kit reparapinchazos y podemos colocar algún pequeño objeto. Por lo tanto, es un poquito más funcional que el del MG3. Lo que sí que encontramos en este maletero es que faltan ganchos. Veis que es un poco complicado colocar esta bandeja, la verdad es que hay que hacer bastantes figuras de contorsionismo para colocarla, ¿eh? Bueno, habéis visto que por fin he podido colocar la bandeja. Lo mío no es el montaje de muebles ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que una vez colocada en su sitio, al abatir los asientos, los respaldos de la segunda fila, veréis que queda un piso prácticamente plano. Ya veis que en ambos coches los interiores son modernos y tienen un diseño agradable, pero hay diferencias notables en cuanto a equipamiento y acabados. Veamos ahora cuáles son las diferencias en cuanto a comportamiento en carretera. Este coche tiene un sistema híbrido bastante complejo, que hace que funcione de diferentes maneras y que sea siempre el coche el que decide. Puede funcionar en modo eléctrico, puede funcionar solo con el motor eléctrico usando el de gasolina como generador, puede funcionar con el motor de gasolina solo, con el motor de gasolina recargando a su vez la batería, o puede funcionar en modo paralelo, es decir, con los dos motores, el de gasolina y el eléctrico, acelerando a la vez. Por lo tanto, es un coche realmente complejo que va variando la manera como reacciona. El motor que tiene es un motor atmosférico de 102 caballos, un 1500, que no tiene bajos. Entonces, eso se compensa con el hecho de que al acelerar tienes la ayuda del motor eléctrico, que es un motor eléctrico muy potente, con 100 kilovatios, son 136 caballos, y por lo tanto, cuando tú aceleras o intentas recuperar, el motor eléctrico ayuda al térmico, y este es un coche con una capacidad de aceleración y de recuperación muy buena. Salvo cuando subes un puerto de montaña. ¿Por qué? Porque si después de cada curva aceleras fuerte, al final, al usar el motor constantemente en paralelo, al intervenir los dos motores, al final te quedas sin batería, porque la batería es de apenas 2 kilovatios hora, no llega, y por lo tanto llegas a vaciarla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te encuentras con que tienes un coche de 102 caballos para subir el puerto, y además con dos añadidos. Uno, que es un motor que no tiene bajos, porque es atmosférico, y en segundo lugar, que tienes un cambio sobre el que ahora hablaremos, que tiene solo 3 velocidades, y por lo tanto es un cambio que tiene que tirar desde muy abajo, y cuando llega arriba y cambia de marcha, ¡boom!, vuelve a caer mucho el motor de vueltas, y por lo tanto tiene que volver a subir a su ritmo. Eso, insisto, solo pasa en los puertos de montaña cuando los quieres subir a buen ritmo. Si no, siempre tienes la posibilidad de tener energía en la batería, y el coche siempre acelera muy bien, porque ya se encarga él de ir recargando la batería. Algo que evidentemente cuando subes un puerto a tope, acelerando fuerte siempre, no puede hacer de ninguna manera. ¡Fondo! No pasa nada. Es el primer coche del mundo en el que aceleras a fondo y no sucede nada. Porque estoy subiendo un puerto de montaña a full y porque he agotado la batería. Y por lo tanto, el coche ha perdido la posibilidad
de utilizar el sistema paralelo de los dos motores. El eléctrico ahora no va, y no va porque no tiene energía, solo va el de gasolina. Y claro, el de gasolina es un... ¡venga, tira! No tira. Es un atmosférico de 102 caballos que, uno, es atmosférico y por lo tanto no hay nada hasta que no llega a 2.500, 3.000 vueltas, 3.000 y pico. Y dos, con el cambio tan largo que tiene, cuando mete segunda, hasta que no consigue mover el desarrollo, pues te quedas eso, pues como ahora, que estoy a 50 por hora acelerando y sí, poquito, 60, 61, 62, pero no tiene la patada de los 194 caballos, que sí tiene cuando el coche tiene la posibilidad de usar los dos motores. Y es eso. Ojo, solo subiendo un puerto a degüello. En el resto de circunstancias, el propio coche se encarga siempre de tener la batería más o menos recargada para cuando tengas que acelerar y necesites una salida potente. En este caso, no, porque he agotado la batería subiendo. La caja de 3 velocidades. Comparada con la ECVT del Yaris, que es un sistema electrónico que emula una caja de tipo CVT, esta es mejor en algunos casos y no tan buena en otros. Claro, solo tiene 3 marchas y por lo tanto los saltos entre ellas son, como os contaba antes, enormes. Cuando pasa a la marcha siguiente el motor cae mucho de vueltas, no es como cuando tienes 6 o 7 marchas en los cambios automáticos que saltas de una a otra y prácticamente es imperceptible. No, aquí se nota mucho cuando se cambia de marcha porque el motor cae. Y hay veces en los que estás conduciendo un poco de manera dinámica, que el coche te pone la marcha superior y al llegar a la curva aceleras, tiene que volver a bajarla. Y por lo tanto, en lugar de caerte muy cerca del corte, como pasaría con un coche que tuviera muchas marchas, esta cae. Y por lo tanto tienes que volver a recuperar. Bueno, la verdad es que cuando funciona en modo automático, funciona con mucha suavidad, va bien. En autopista, en ciudad sobre todo, no hay ningún problema. Porque lo que sí tiene, claro, es que al ser tan larga, una vez está más o menos en su momento de par, aguanta muy bien en cualquier marcha, en primera incluso, ¿eh? Y en segunda no digamos, y en tercera en autopista vas perfectamente. Es en carretera donde es un poco más problemático, pero te acabas acostumbrando y yo no considero que sea un inconveniente esta caja con respecto a la del Yaris. Por ejemplo, el Clio híbrido tiene una caja de cambios de 4 marchas, automática también, por lo tanto tampoco hay tanta diferencia, ¿no? En ese sentido. ¿Que sería preferible que tuviera un par de relaciones más para que no hubiera tanto salto entre una y otra? Sí, pero como al final tampoco puedes controlarla manualmente porque no hay levas, no hay ninguna manera de que tú puedas decidir en cada momento en qué marcha quieres ir, bueno, pues tampoco tienes nada que hacer. Y con el Toyota pasa exactamente lo mismo, de manera que por ahí no hay diferencias entre uno y otro. El comportamiento dinámico de este coche es peculiar. Yo os tengo que decir que yo tenía un apriorismo con el MG ZS que no me gusta nada, me parece que es un coche que dinámicamente pues, es muy flojito. Y por otro lado el MG4, el eléctrico, me parece que es un coche que, sin destacar especialmente, sí que ya está a la altura más o menos de sus rivales. Evidentemente no es un Cupra Born, pero va bien, va bien. Entonces aquí pensaba, bueno, ¿qué estará más cerca del MG4 o más cerca del ZS? Está mucho más cerca del MG4, ¿vale? E incluso diría que en el segmento en que está, en el segmento B, tiene un comportamiento este coche muy parecido al que pueda tener cualquiera de sus rivales en precio, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno? Pues que va muy bien por el sitio, que tiene una dirección que es, a mi modo de ver, excesivamente dura, no es poco informativa, no es muy refinada. La suspensión es una suspensión que tira durita, por lo tanto no hay inclinaciones de carrocería, no hay morreos acusados, va bien sujeto el coche. Le falta un poco de agilidad, porque es un coche pesado, pesa, y eso se nota. Y se nota sobre todo en las inercias en curva rápida, por ejemplo en curva larga, que notas, no es que se mueva la carrocería, pero sí notas la inercia del coche que tiende a irse hacia afuera. Es muy subvirador, en curva lenta, entrando en curva es muy subvirador, a la salida también tienes que esperar un poco, acelerar, porque además, como tiene tantos caballos, al acelerar, el eje delantero hace lo que puede, pero hay veces en que no puede con todo y por lo tanto sí que tiene esa tendencia a irse de morro.
pero es un coche facilón, es un coche fácil de conducir, que en circunstancias normales va bien, en cualquier tipo de terreno, en ciudad va bien, en autopista va bien, en carretera va bien. No es un coche para ir muy deprisa con él, a pesar de que tiene chicha, cuando le pisas el motor responde mejor, claramente mejor que el del Yaris, pero tampoco es un coche con una agilidad como para decir, esto es casi un GTI, tiene la potencia casi de un GTI, pero no tiene un chasis previsto para ese tipo de conducción. Finalmente, una última cosa referida a la posición de conducción de este coche en conducción normal. Parece italiano. Los coches italianos de este segmento B, sobre todo los del antiguo grupo Fiat, ahora Stellantis, hablo por ejemplo de toda la gama Punto, o por ejemplo del último Panda, del grande Panda, que tuve la oportunidad el otro día no de conducirlo, pero sí de sentarme dentro. En esos coches, e incluso en los de gamas superiores, en Italia hacen coches en los que tú puedes elegir entre ir alto y muy alto. Y con este coche me pasa un poco lo mismo. Yo ahora voy debajo del todo, no puedo bajar más el asiento. Y estoy alto, voy alto. Es cierto que estoy lejos del techo, pero claro, es que estoy abajo de todo. Si subo hasta arriba, algo que, bueno, pues estoy extremadamente cerca del techo, pero además la perspectiva que tengo de la carretera no me mola nada, estando arriba me refiero, por lo tanto yo tengo que bajarlo abajo. Pero una vez sentado, la sensación es que yo todavía bajaría un poco más, para como a mí me gusta conducir, que es mirando muy lejos, sin el capó, no necesito para nada ver dónde está el capó. Y por lo tanto, bueno, a mí me gustaría que esto bajara un poco más. Pero ya está, es un tema absolutamente personal, porque a la mayoría de la gente le gusta ir alta. A mí no, pero quería comentarlo, porque aquí no puedo bajar más. El motor del Yaris. Aquí hay menos caballos en eléctrico, hay menos caballos en el térmico, y por lo tanto hay menos caballos en la suma de los dos. Evidentemente es un motor menos potente, 64 caballos menos, que son muchos en coches que son perfectamente comparables. Lo cierto es que el Toyota tiene obviamente peores prestaciones, acelera menos, sobre todo recupera menos. Pero además recupera menos y acelera menos también, creo, por esta caja de cambios de CVT, que es una caja electrónica que emula una caja de tipo CVT, y que a pesar de que Toyota lleva muchos años confiando en ella y la ha mejorado muchísimo, lo cierto es que la ha mejorado muchísimo, sigue teniendo un comportamiento parecido al de una caja de tipo CVT, que insisto, no lo es, pero busca serlo, y por lo tanto al final el resultado es muy parecido. La caja tiene las características de un CVT, a pesar de que no es un CVT. Es decir, que cuando aceleras mete mucho ruido y parece que el coche acelere poco. Y en cambio, cuando circulas de manera normal, sin acelerar mucho, en carretera, en autopista, en ciudad, es una maravilla porque es muy suave. Es decir, las CVT y esta, aunque no lo sea, insisto, tienen como principal característica el hecho de que son muy ruidosas y hacen esas cosas raras de no conjugar muy bien lo que oyes con lo que realmente pasa, solo en los casos en que aceleras a fondo. Si no, es muy difícil que sea una caja que digas, uy, no la quiero. Pero sí que es verdad que cuando aceleras a fondo se nota mucho. Y por lo tanto puede haber gente que diga, no, a mí este tipo de cajas no me molan, precisamente por eso. A nivel dinámico es un coche típico, pequeño, de tracción delantera, que por lo tanto es suspirador, pero comparado con el MG es mucho más ágil. Y es mucho más ágil por varios motivos. En primer lugar, tiene un poco más de recorrido de suspensión, el coche se mueve un poco más, oscila un poco más, balancea un poco más, hunde un poco más el morro, pero lo que hay debajo, el chasis, a mí me da la sensación de que está mejor resuelto. Sobre todo el eje delantero, es un eje delantero mucho más incisivo, que responde mucho mejor a la dirección es mejor que la del MG, y luego tiene esa agilidad en curva que lo metes y el coche aguanta, que cuando hay enlazadas el coche las aguanta muy bien, se mueve menos en ese sentido el chasis, no la carrocería, la carrocería se mueve más porque este balancea más, pero al final acaba siendo un poco un coche que da un poco más de confianza. También es cierto, y eso también es importante, que es mucho más ligero, 100 y pico kilos, y al ser más ligero también te da esa sensación de que el coche es mucho más ágil, de que entra mejor, de que pases más rápido las curvas. En realidad, al final,
si cogiéramos un cronómetro, seguramente el MG sería más rápido. Pero con este coche tienes un poco más una sensación de seguridad al volante, de que va a hacer exactamente aquello que tú prevés que va a hacer en cada momento, ¿no? También es verdad, y tengo que decirlo así, que el Yaris en este apartado tampoco es ninguna referencia. A mí no es de los coches que más me gusta como van, sobre todo en carreteras reviradas, yendo un poco de frisita. Aquí, por ejemplo, coches como el Clio, que es el otro híbrido que hay en este segmento, me convencen muchísimo más. Os he contado que con el MG, cuando subíamos un puerto de montaña de Güello, el coche va muy bien y respondía muy bien hasta medio puerto, hasta que nos quedábamos sin batería. En el Yaris esto no pasa, porque en el Yaris no te quedas nunca sin batería. El sistema de funcionamiento del híbrido es diferente y sí que es verdad que gasta la batería, pero cuesta muchísimo más agotarla a tope. Entre otras cosas porque este coche la recarga con mucha mayor rapidez. Al levantar el pie ya está regenerando, regenera mucho más que el MG, incluso llevando el MG en el modo de regeneración máxima. Aquí la sensación es de que la batería se regenera mucho más rápido y además el coche gasta menos batería, porque seguramente al tener este tipo de caja de cambios de tipo CVT que te acelera de otra manera, lo que hace es que siempre tienes más o menos lo mismo, interviene menos la potencia eléctrica, ayuda menos el motor eléctrico y por lo tanto lo que tienes es un comportamiento que siempre es el mismo, por largo que sea el puerto. Yo no he conseguido en ningún puerto de montaña nunca agotar la batería de un Toyota y por lo tanto no sé qué pasaría si el puerto fuera, digamos, eterno, pero como no los hay, en ese sentido este coche es mucho más fiable, entre comillas, de que te va a permitir seguir manteniendo el mismo ritmo siempre, que no se va a quedar sin batería. Con el MG he empezado el puerto a media batería y he llegado arriba a medio puerto sin, y con el Yaris llego arriba con la batería prácticamente exactamente igual que estaba cuando he salido. Por lo tanto, la diferencia está ahí. El consumo de ambos utilitarios es de lo mejor que podemos encontrar ahora mismo en el mercado de los coches de gasolina. El Yaris gasta 4,2 litros a los 100, cifra oficial WLTP, mientras que el MG3 registra un consumo combinado de 4,4 litros a los 100, también cifra oficial. Estos excelentes consumos los logran gracias a sus sistemas híbridos que se sirven, en el caso del Toyota, de una batería de 0,76 kWh de capacidad y en el caso del MG3 de una batería algo superior, de 1,83 kWh de capacidad, más del doble, algo que le permite rodar en modo EV o eléctrico en bastantes momentos. Especialmente en ciudad, donde estos coches, por su tamaño y precisamente por su sistema híbrido, ruedan en buena parte aprovechando la energía de la batería. En carretera la cosa cambia. Se tira más del motor de gasolina y el consumo sube. Los consumos registrados en la prueba fueron de 5,4 litros a los 100 de media en el Toyota Yaris y de 5,8 litros a los 100 en el MG3 Hybrid Plus. Como es habitual, 1 litro por encima del consumo oficial, aunque en cualquier caso no dejan de ser buenos consumos. Para acabar, un comparativo de equipamiento. El MG3 Hybrid Plus en acabado Luxury, el tope de gama, incluye entrada y arranque sin llave, equipo de sonido con 6 altavoces, volante multifunción forrado en cuero, conexión Apple CarPlay y Android Auto, cámara 360 y viene con el paquete Pilot Plus, que incluye detector de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero y alerta de cambio de carril. El Toyota Yaris Premier Edition que os hemos mostrado incluye un equipamiento similar al del MG3, pero añade la carrocería en color azul Neptuno con el techo en contraste, llantas un poco más grandes, de 17 pulgadas, faros antiniebla y detalles de equipamiento como el Head-Up Display o el cargador inalámbrico que no ofrece el coche chino. En definitiva, el Toyota Yaris está un poco por encima en cuanto a equipamiento, aunque también en cuanto a precio, como os hemos comentado, mientras que el MG3 Hybrid Plus muestra un gran equilibrio y una atractiva relación calidad-equipamiento-precio, que es su gran caballo de batalla. Bueno, pues al final, Joan, la batalla ha sido bastante interesante, ¿eh? Entre estos dos coches. Vamos al grano, ¿tú con cuál te quedarías después de la prueba? A ver, yo cuando la gente me pregunta qué coche, estoy entre este y este, ¿cuál te queda? Yo siempre les contesto, ¿los dos te valen para lo que esperas? Sí, pues el más barato. A mí, gastarme más dinero en un coche por tonterías me parece que es absurdo porque me parece que es tirarlo, ¿no? Yo admito que el Yaris es un coche mejor, está más equilibrado, es más redondo, está mejor hecho. El MG
con respecto a lo que yo pensaba que sería, me ha sorprendido, y me ha sorprendido para bien. Es decir, es un coche que está más que bien para lo que plantea y sobre todo para el precio que tiene. Por lo tanto, yo con tu dinero, el Toyota, con el mío, el MG. Yo algo parecido, pero si realmente no me quedaría con el MG porque tiene algunos detalles que no me acaban de convencer. A mí, por ejemplo, el hecho de conectar mi smartphone por cable y no por Bluetooth me parece ya algo obsoleto. El hecho de tener... son tonterías, pero en el día a día al final te acaban molestando el hecho de tener tomas USB A en lugar de C, etcétera, etcétera, algunos detalles de equipamiento y sobre todo esa gestión del sistema híbrido que no acaba de funcionar del todo perfecta. Yo, si tuviese dinero, tuviese un buen presupuesto, evidentemente me quedaría con el Yaris, porque lo veo un modelo más equilibrado en cuanto a lo que ofrece y en cuanto a equipamiento. Ahora bien, si tengo el presupuesto justo, tengo que reconocer que el MG3 ofrece mucho por lo que pide.